Muy buenas noches, mi nombre es Kevin Roberto López. El día de hoy estaré presentando lo que es el régimen de supervisión, el que en el caso de Guatemala está compuesto directamente por la Superintendencia de Bancos. Para iniciar con el tema del régimen de supervisión, como lo indicaba previamente, es necesario saber primero que todo el régimen de supervisión está enfocado específicamente en la vigilancia y en la inspección que realiza la Superintendencia de Bancos. Esto establecido, aparte de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que está basado en sus artículos del 70 al 95, también está regulado a través de la Ley de Supervisión Financiera y a través de la Constitución Política de la República de Guatemala. Siendo así, pues es necesario conocer lo que son los términos o la definición de lo que conocemos como la Superintendencia de Bancos, la cual establece en su artículo 1, en lo que es la Ley de Supervisión Financiera, el decreto número 18-2002, establece que la Superintendencia de Bancos es un órgano de la banca central y que está organizado conforme a la ley y que es eminentemente técnico. Aparte de esto, está enfocado específicamente en la vigilancia y la inspección, tanto del Banco de Guatemala, los bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que las otras leyes dispongan. Siendo así, pues podemos entrar directamente a lo que es el régimen de supervisión, que como les he indicado es directamente y exclusivamente por la Superintendencia de Bancos. Este régimen de supervisión lleva ciertas fases o lleva un proceso o está compuesto por cuatro fases o cuatro componentes. El primero es el tema de la regulación por la eficiencia patrimonial. Este está establecido a partir del artículo 64 hasta el artículo 74 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Luego tenemos la suspensión de operaciones. Este está establecido del artículo 75 al artículo 77 también de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Luego tenemos la exclusión de activos y pasivos, que es del artículo 78 al artículo 84, también de la misma ley. Y por último tenemos el Fondo de Protección de Ahorro, del artículo 85 al artículo 95. No podemos decir que hay una sucesión de procesos uno tras otro. Sin embargo, hay que aclarar que para que lleguemos al tema de una junta de exclusión de activos y pasivos y que se logre la aplicación del Fondo de Protección de ahorro, perdón, primero tenemos que tener una regulación de eficiencia patrimonial, y si no se logra regular esta eficiencia patrimonial, ya nos vamos a un tema de suspensión de operaciones. Esto quiere decir de que en primer lugar tenemos la regulación, buscando que no se llegue a una eficiencia patrimonial que lleve con esto a la suspensión de operaciones, sino que lo que busca la regulación es lograr que las entidades correspondientes pertenecientes a esta área o este sistema no caigan en esa deficiencia patrimonial y lo que lleve a su suspensión y que lleve a todo este proceso correspondiente. Bueno, establecido esto, pues lo que les mencionaba al inicio, la regulación. En este caso, está específicamente por el tema de la Ley de Supervisión Financiera, que es el decreto número 18-2002, y específicamente en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en el decreto 19-2002, de los artículos del 70 al 95. Cabe destacar que sus regulaciones no se especifican únicamente en estas dos leyes, sino que también tenemos que ver lo que son las resoluciones de la Junta Monetaria y los reglamentos específicos relacionados a todos estos campos que componen esta regularización y todo este tema
de la supervisión financiera. Vamos a iniciar por el primero de las cuatro fases del régimen de supervisión, que es la regularización de deficiencia patrimonial. Como les mencionaba, la regularización por deficiencia patrimonial, pues lo que está buscando es que las entidades que tuvieron o que tienen una deficiencia patrimonial logren mantenerse. Es decir, que no caigan en una deficiencia patrimonial y que por lo tanto no lleguen a una suspensión. Siendo así, la regulación por deficiencia patrimonial la podemos establecer con ciertas características. La primera es que sea como un mecanismo de resguardo. Es decir, que en dado caso para evitar que en dado caso una entidad no tenga una insolvencia, que no tenga una solidez y que no tenga una estabilidad. Es decir, en el marco de lo que realiza la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, tratando de que el sistema financiero y el sistema bancario se maneje con una solvencia, solidez y estabilidad, genera esta regulación de eficiencia patrimonial buscando que no hayan estos inconvenientes y que se logre regresar a la entidad con ciertas acciones, con ciertos procedimientos para que no se tengan estos inconvenientes en las instituciones y que se maneje una estabilidad en el sistema bancario. Luego, otra característica es que si se logra determinar una deficiencia patrimonial y esta determinación la realiza directamente una entidad bancaria o un grupo financiero, que en este caso sería la junta específicamente del grupo financiero la que debería de informar a la superintendencia de bancos, pues en cualquiera de estos dos casos se le debe de informar directamente a la superintendencia de bancos y se debe de iniciar inmediatamente con las acciones y procedimientos correspondientes. Luego, otra característica es que todo esto se hace a través de un plan. Un plan específicamente de regularización de eficiencia patrimonial, el cual debe ser aprobado siempre por la superintendencia de bancos. Otra característica es que si una entidad está sometida a un plan de regularización, no podrá ni pagar dividendos, ni otorgar préstamos a sus accionistas, ni a sus gerentes o empresas vinculadas o personas vinculadas a esta entidad. Es decir, el momento en el que se encuentra en una regularización, todas sus acciones o movimientos también van a estar restringidos. Y en específico, cualquier tema de pagar dividendos, es decir, de sus acciones, o el otorgamiento de préstamos a aquellas personas o entidades que estén íntimamente relacionadas con la entidad que está sometida a esta regularización. Pero antes de continuar, es necesario saber qué es la deficiencia patrimonial. La deficiencia patrimonial la regula y la establece el artículo 67 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que es cuando el patrimonio computable sea menor al patrimonio requerido que esté establecido como un monto menor al que la ley manda. Es decir, para entenderlo de mejor forma, la superintendencia de bancos y la Junta Monetaria manejan lo que son un patrimonio requerido mínimo. Este patrimonio a través de la Junta Monetaria pues establece y si una entidad financiera se encuentra debajo de este monto, es donde ya encontramos una deficiencia patrimonial. Y es aquí donde señalamos este punto de atención que debe tener la entidad, donde debe decir, bueno, encontré una deficiencia patrimonial, informo a la superintendencia de bancos y empiezo a gestionar las acciones correspondientes. En este caso, pues el mismo artículo establece, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento de regularización patrimonial contenido en esta ley. ¿Cuándo aplica la realización de un plan de regularización por deficiencia patrimonial? Como lo hemos mencionado,
específicamente se maneja cuando existe una deficiencia patrimonial. Sin embargo, esta no es el único caso que se establece. El artículo 67 y el artículo 70 y también el artículo 71 nos establecen lo que es la deficiencia patrimonial y nos establece que es una de las causales por las que debemos aplicar, o una entidad, perdón, debe de aplicar un plan de regularización por deficiencia patrimonial. Esta es como la causa específica. Sin embargo, hay otras circunstancias en las que se deben de aplicar también estos planes de regularización con el fin de que las entidades cumplan con ciertos requisitos o procedimientos o ciertas situaciones para evitar que se dé una suspensión correspondiente. ¿Cuáles son estas causales? Las que están establecidas en el artículo 73 también de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. La primera es cuando sea un incumplimiento de manera reiterada las disposiciones legales y regulatorias aplicables, así como las instrucciones que brinda la Superintendencia de Bancos. Es decir, si la entidad incumple de manera reiterada ciertas disposiciones que se establecen en la ley, que establece la Junta Monetaria, que establece también la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Bancos puede solicitarle e informarle este incumplimiento y que por lo tanto deba de generar un plan de regularización para que empiece a cumplir todas estas disposiciones. El segundo supuesto es el que encontramos como una deficiencia en el encaje legal por 2 meses consecutivos o también por 3 ocasiones que no sean consecutivas, pero que sí sean dentro de un mismo año. Desde este año lo tenemos que establecer dentro de un año calendario. Estas deficiencias en el encaje legal, pues son las normas establecidas de los porcentajes que las entidades deben de cumplir y que si no lo hacen y ya existen 2 veces consecutivas o las 3 veces en periodos distintos, pero dentro de un mismo año calendario, pues esto le da la facultad a la Superintendencia de Bancos para que dé un aviso a esta entidad para que realice este plan de regularización. También tenemos otro supuesto, que es cuando se realizan prácticas que la Superintendencia de Bancos determine que pueden poner en peligro la liquidez y la solvencia de esta entidad. Es decir, aunque no se tenga una deficiencia patrimonial, pero si la Superintendencia de Bancos considera que las gestiones que está realizando, es decir, las actividades, por decir así, préstamos, otorgamiento de ciertas tasas, etcétera, que permitan que la superintendencia considere que estas gestiones son peligrosas para la solvencia y liquidez de esta entidad, esta superintendencia puede dar un aviso para que generen un plan de regularización. Y por último, si en dado caso se ha presentado información a la superintendencia que no es verdadera o que los documentos que se presentan son falsos, esto da facultad también a la superintendencia para que pueda plantear este plan de regularización. ¿Cuál es el procedimiento que se debe llevar en este plan de regularización? No es solo la presentación correspondiente, sino que lleva una serie de procesos y plazos correspondientes que deben de cumplirse. Y el incumplimiento, pues, inmediatamente supone la suspensión de esta entidad. El procedimiento es el siguiente. Si se detecta la deficiencia patrimonial por la entidad, pues inmediatamente debe informar a la Superintendencia de Bancos. Una vez informada la Superintendencia de Bancos, desde ese momento se tienen que tomar acciones para tratar de subsanar las deficiencias. En un plazo máximo de 5 días, la entidad deberá de presentar el plan de regularización para que la Superintendencia pueda aprobarlo. A partir de que se presenta, la Superintendencia tiene un plazo de 5 días, que en este plazo de 5 días puede aceptar o rechazar este plan. Si lo acepta, inmediatamente se inicia su ejecución. Y en un plazo que no sea mayor
o que sea igual de 3 meses. Si el plan funcionó y se lograron subsanar las deficiencias patrimoniales, pues aquí se termina el proceso, se terminan estas acciones y pues sigue la entidad conforme a su funcionamiento usual. Sin embargo, si esto no es así, vienen estos supuestos. Bueno, si no se cumplió en un plazo igual o menor a los 3 meses y no se logró subsanar estas deficiencias patrimoniales o las situaciones por las cuales se pidió este plan de regularización, esto permite generar una suspensión de operaciones. Otras situaciones que podemos encontrar, que no es en el procedimiento ideal que acabo de mencionar, es si no lo detecta la entidad, también lo puede detectar la superintendencia de bancos. ¿Y cómo sucede aquí? La superintendencia lo detecta, lo avisa a la entidad y se sigue el mismo procedimiento. Es decir, ya que se tiene esta información, pues se toman las acciones, se corren los plazos, se informa, se presenta el plan, la superintendencia revisa y correspondientemente se ejecuta. Otra opción es que si se presenta el plan en el plazo de 5 días, pero en este plazo la superintendencia indica que no está correcto, es decir, lo rechaza o enmienda el plan, la entidad tiene un plazo nuevamente de 5 días para presentar un plan que esté con estas adaptaciones correspondientes para que sí se lo aprueben y que ya no se tengan ningún tipo de enmiendas. Nuevamente lo recibe la superintendencia y tiene otro plazo de 5 días para revisarlo. Y si nuevamente considera que este plan se encuentra incorrecto, de una vez ya no se vuelve a trasladar nuevamente a la entidad, sino que se inicia el proceso de suspensión. Y por último, también tenemos el caso en el que si no se presenta en el plazo de los 5 días, automáticamente se va a la suspensión de operaciones. Claramente con la aprobación de la entidad correspondiente. Hay un punto esencial dentro de este proceso del plan de regularización de los procedimientos de estas entidades, y es que la superintendencia de bancos siempre debe mantener informada a la Junta Monetaria cuando tengan deficiencias patrimoniales. Esto está establecido en el artículo 71 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Como vimos, existe un plan de regularización, pero este plan solo puede optar por ciertas medidas que están plenamente establecidas dentro de la norma. Y es que le da la facultad a las entidades de poder optar por ciertas medidas o por todas las medidas, las cuales la superintendencia de bancos lo va a revisar siempre. Entonces, ¿cuáles son estas medidas que se pueden tomar? Bueno, una es que se reduzcan los activos, las contingencias y o se puedan suspender las operaciones que requieran temas patrimoniales, es decir, la utilización de activos. También se pueden capitalizar las reservas y las utilidades que sean necesarias para cubrir las deficiencias patrimoniales. Es decir, si se tienen utilidades, se pueden capitalizar, es decir, utilizar para cubrir estas deficiencias. También se pueden aumentar el capital autorizado y se pueden emitir acciones por los montos necesarios para cubrir estas deficiencias patrimoniales. Con las propias acciones se puede pagar a los acreedores. Esto es, con cada uno de los accionistas pueden decidir, bueno, vamos a vender estas acciones, se las vamos a otorgar a los acreedores para que ya no tengamos estas deficiencias o estos pasivos de la entidad. Pero claramente esto tiene que ser con las autorizaciones y la aceptación y consentimiento de los accionistas. La contratación de uno o más créditos dentro de la estructura del capital del banco. Estos créditos pueden realizarse, como lo hemos observado, también hacia lo que es las entidades como es el Banco de Guatemala o también a otras entidades internacionales.
claramente esto dentro de las normativas que establece la ley. Y también tenemos lo que son las ventas en oferta pública de acciones del banco o de la sociedad financiera, que se pueden colocar en su valor nominal o un valor distinto para permitir subsanar total o parcialmente todos estos pasivos que se tienen. Y por último, tenemos la venta o negociación de los activos o pasivos que tenga en su poder el banco. Cuando existe este proceso de regularización, se da la facultad a la superintendencia de bancos para que se pueda delegar a un miembro. Este se va a aplicar específicamente solo en el periodo de regularización. Y este tiene las facultades de que puede asistir a las sesiones del Consejo de Administración de esta entidad y puede vetar cualquier decisión que tenga este consejo, claramente si esta decisión atañe o es en contra del plan de regularización. También la superintendencia de bancos puede remover en este periodo y prohibir el ejercicio de directores, administradores, gerentes, subgerentes y ejecutivos. Y este delegado que se establece a través de la superintendencia de bancos tendrá las facultades para convocar a una asamblea extraordinaria para que en caso se haya removido a una persona de estas posiciones, pues se permita el nombramiento de un sustituto. Esto lo mencionamos en base al artículo 74 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Bueno, luego de esto, pues ya entramos al tema de la suspensión de operaciones. Como vimos previamente, la suspensión de operaciones se podía dar por diversos casos, es decir, porque la entidad no presentó el plan, porque el plan fue rechazado completamente por la superintendencia, y porque luego de transcurrido los 3 meses que están para la aplicación del plan, este no se logra ejecutar y por lo tanto se sigue con este problema, digamos, se tiene una deficiencia en el manejo del patrimonio de la institución, de la entidad, y por lo tanto es necesario proceder a la suspensión. Esta suspensión no la realiza la Superintendencia de Bancos, esta la realiza la Junta Monetaria. ¿Y cuáles son las características de esta suspensión? Bueno, lo primero, lo que acabamos de mencionar, la Junta Monetaria la realiza específicamente y solo la puede realizar por casos específicos. Y esto es, eh, primeramente, si la entidad suspendió el pago de sus obligaciones. Es decir, si empieza a tener problemas y suspende el pago de ciertas obligaciones que se tiene, esto permite a la Junta Monetaria realizar esta suspensión. También, si la deficiencia patrimonial es superior al 50% del patrimonio requerido conforme a la ley. Es decir, ya bajó del patrimonio que se requiere y es aún más la deficiencia de hasta un 50% debajo del patrimonio requerido. El otro supuesto es cuando es un banco exterior o externo, y en un plazo de 30 días, como lo estipula la ley, no subsana estas deficiencias patrimoniales. En estos 3 supuestos son de carácter obligatorio la suspensión de obligaciones. Y también se pueden dar las suspensiones de operaciones de carácter alternativo, que no es que no sea obligatorio, sino que queda a facultades de la Superintendencia de Información para dar la información y de la Junta Monetaria para aprobarlo. Y esto es con los 3 casos que se mencionaba. No se presenta el plan, se rechaza en definitiva el plan y se incumple o no se logra los objetivos con la ejecución del plan de regularización. Otra de las características de esta suspensión de operaciones es que todos los accionistas quedan suspendidos de sus derechos y sus directores o administradores se separan de sus cargos.
Y entonces, ¿quién queda en este momento? Pues se nombra una junta específicamente de exclusión de activos y pasivos para que empiece la ejecución de la división de todos aquellos activos, todos aquellos pasivos, para que se puedan ejecutar y se pueda dar por terminado la existencia de esta entidad. Todo esto es reglamentado a través de la Junta Monetaria y de las leyes vigentes correspondientemente. Y por último, otra de las características que se tiene esta suspensión de operaciones es que desde el momento en el que está esta suspensión no se puede contraer con nuevas obligaciones. Esto lo encontramos regulado a través del artículo 75 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, en este caso, la Superintendencia de Banco establece un informe hacia la Junta Monetaria de las causales por las que podría darse esta suspensión. La Junta Monetaria determina si suspende o no suspende y en un máximo de un día, esta Junta Monetaria nombra a una Junta de Exclusión que ya es la que se empieza a encargar específicamente de todos estos temas que hemos mencionado que se realiza a los activos y a todos los temas de los pasivos. Cabe destacar que aparte de esto, pues existen ciertas regulaciones en su reglamento, en sus artículos 4, 5, 6 y 7, donde se establece cómo son las funciones, sus impedimentos, sus honorarios, el representante judicial y cómo es que se maneja todo este procedimiento específicamente en el área de la suspensión de operaciones y el nombramiento de esta junta de exclusión del activo y del pasivo. Bueno, entramos al tema de la exclusión del activo y pasivo. Esta es una tercera fase en la cual se nombra específicamente a esta exclusión de activos y pasivos. Como mencioné previamente, esta es al día siguiente de terminar esta suspensión. Este es el plazo máximo en el que tiene la Junta Monetaria para aplicarlo. La otra característica es que la superintendencia es la que propone esta junta y es la Junta Monetaria la que la determina. Y esta está compuesta por 3 miembros. Y específicamente sobre la superintendencia de bancos, es que la Junta Monetaria tiene todo su funcionamiento. Es decir, depende exclusivamente de lo que determine la superintendencia de bancos, específicamente para su funcionamiento. Aparte, todas las actuaciones que se tienen van dirigidas hacia la Junta Monetaria, pero es a través de la superintendencia de bancos. Es decir, sí, la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos se maneja bajo el funcionamiento y dirección de la superintendencia, pero claramente rinde cuentas y de sus actuaciones también hacia la Junta Monetaria. Las facultades que establece para esta Junta de Exclusión de Activos y Pasivos es establecida por la Ley de Bancos y Grupos Financieros y todas aquellas resoluciones que establezca la Junta Monetaria. ¿Cuáles son las facultades que tiene esta Junta de Exclusión de Activos y Pasivos? Bueno, la primera es la determinación de las pérdidas y cancelarlas con cargos a las reservas legales y otras reservas. Es decir, determinar cuáles son las pérdidas, cancelar cuáles son todos aquellos pasivos y determinar cómo se debe manejar todo este tema de los pasivos que se tiene en esta entidad. Disponer de la exclusión de los activos en el balance de la entidad suspendida por un monto o un importe equivalente a los pasivos mencionados, que son en los activos en los pasivos que establece el inciso C, que son los fondos de protección del ahorro y los pasivos laborales. Y la transmisión de todos aquellos activos al fideicomiso de un administrador para la entidad elegida por la Superintendencia de Bancos. ¿Qué quiere decir esto?
que la Junta tendrá aquella disposición de excluir los pasivos correspondientes de lo que se vaya a presentar para todo aquello que va a dirigido a los fondos de protección del ahorro y todo aquello que sean para los pasivos laborales. Es decir, esos temas no se tocan dentro de todo el manejo de los activos y pasivos, sino que se hace una separación y se excluye completamente. Y aparte, la transmisión de todos los activos que se hacen a través de un fideicomiso para una nueva entidad que será la encargada de otorgar a todos aquellos depositarios, todos aquellos bienes, perdón, todos aquellos activos o depósitos que se hayan realizado. El inciso C, pues es excluir los pasivos de los depósitos hasta por el monto cubierto del fondo de protección y los pasivos laborales, es lo que ya previamente hemos mencionado. Y el inciso D es transferir todos los pasivos indicados en los incisos anteriores a otros bancos, quienes recibirán como contrapartida un monto equivalente a tales pasivos en certificación de participación para los efectos que se emita un fideicomiso y que se hagan las transacciones autorizadas por esta Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Es decir, para realizar todas estas transferencias se va a realizar un fideicomiso a otras entidades para que las puedan ejecutar. Y toda esta transferencia de activos y pasivos la realiza específicamente esta Junta de Exclusión. El artículo 82 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros nos establece que existe una suspensión definitiva de operaciones. Y esto es cuando la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos ya ha terminado, ya ha concluido con toda la transferencia de estos activos y pasivos, valga la redundancia. Y es que cuando esta Junta termina esta entrega o concluye este proceso, rinde un informe por escrito a la Junta Monetaria sobre los resultados de toda esta gestión. Una vez que se haya recibido este informe, en un plazo de 15 días, la Junta Monetaria instruye a la Superintendencia de Bancos para que se apersone y promueva ante un juzgado de primera instancia del ramo civil la declaración de quiebra de esta entidad. Y es a partir de este periodo cuando se interpone que se tienen 5 días para que este órgano de jurisdiccional pueda resolver conforme a las pruebas y todo el planteamiento y todo el proceso correspondiente. Es decir, la Junta termina su plazo, presenta un informe y a partir de ese informe se tienen 15 días para que la superintendencia promueva este proceso y luego de que se promueva este proceso, el órgano tiene 5 días para resolverlo. Aparte de esto, la Junta Monetaria, en un plazo de 5 días, a petición de la superintendencia, puede hacer la revocación de las autorizaciones para operar. Es decir, a partir del informe hay dos situaciones. Los 15 días para promover el tema de la quiebra y 5 días, que es a petición de la superintendencia, para revocar la autorización de operar a la entidad correspondiente. Luego ya entramos a la última fase, que es el Fondo de Protección del Ahorro. Este Fondo de Protección del Ahorro pues tiene ciertas características, y es que es creado para garantizar la recuperación de depósitos por suspensiones o por quiebras de una entidad bancaria. Está constituido por 6 diferentes fuentes que están establecidas en el artículo 86 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, pero específicamente son por las aportaciones que realizan los bancos nacionales y sucursales de bancos extranjeros, de conformidad con el artículo 88, y también por los aportes del Estado que sirven para cubrir las deficiencias o para ampliar las coberturas. ¿Cuáles son las otras 4 formas de financiamiento de este fondo de protección? Bueno, son los rendimientos de inversiones
de los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro, es decir, multas e intereses. También los recursos en efectivo que se obtengan del proceso de liquidación de bancos con motivo de la subrogación de derechos que refiere al artículo 91, también de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Y también tenemos los recursos en efectivo que se obtengan por la venta de los activos que se hubieran adjudicado a este fondo en virtud de la liquidación de los bancos, también de conformidad con el mismo artículo 91. Y otras fuentes que incrementen los recursos del Fondo de la Protección del Ahorro. Pero directamente tenemos aquellos establecidos específicamente que brindan estas entidades y que también brinda el Estado. Otra característica es que cubre hasta 20,000 quetzales por persona individual o jurídica. Es decir, si una persona tiene 5,000 quetzales, esto podrá ser cubierto. Pero si pasa de los 20,000 quetzales, no va a recuperar esa cantidad, sino hasta una cantidad de 20,000 quetzales. Otra característica es que la administración de este fondo de protección la realiza específicamente el Banco de Guatemala, pero es vigilado específicamente por la Superintendencia de Bancos. Aparte de estas 4 características, tenemos otra, y es que todo este fondo es inembargable y no tiene un carácter devolutivo. Y aparte de esto, el Banco de Guatemala puede utilizar estos recursos para invertirlos en moneda nacional o extranjera y claramente con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, pero que puede utilizarlos para un tema de inversión. Y aparte de esto, hay que mencionar que en el caso de las entidades fuera de plaza o las offshore, estas no están cubiertas por este fondo de protección del ahorro, es decir, no brindan un fondo y por lo tanto tampoco cubren esto correspondientemente. Entonces, tenemos estas características específicamente del tema de fondo de protección del ahorro, que también en sus siglas es FOPA. ¿Cuáles son las reglas de restitución? Bueno, tenemos 3 reglas específicas, y es que si el depositante que va a recibir una restitución de estos fondos tiene un deudo hacia el banco, se debe de compensar los saldos. Pero esto claramente, si lo que se debe es una cantidad líquida, exigible y ha sido de plazo vencido. Esta es la característica específica para que se pueda hacer esta compensación de saldos. Lo que mencionábamos de que puede ser hasta un monto máximo de 20,000 quetzales o su equivalente en monedas extranjeras, y que esta garantía no es aplicable para los depósitos de accionistas, miembros del Consejo de Administración, gerentes, subgerentes, representantes legales y demás funcionarios o personas vinculadas al banco que se esté viendo este tema de la suspensión y que por lo tanto se esté buscando este fondo de protección del ahorro. Por último, en este tema, hay un tema muy importante y es cómo es que se logra este fondo. Y esto es a través de cuotas. Estas cuotas es un equivalente a una 12ª parte del 1 por millar del promedio mensual de la totalidad de obligaciones que registren estas entidades durante el mes inmediato anterior. Y la obligación de los bancos de aportar las cuotas para la formación de protección del ahorro cesará para cada uno de los bancos cuando el saldo de dicho aporte alcance el 5% de las obligaciones depositarias. Y para el efecto, pues el fondo debe llevar un registro de las cuotas que cada uno de los bancos brinda. Como hablamos un poco de estas empresas de offshore, donde se maneja
que no tienen estas mismas garantías que las entidades bancarias o o los bancos extranjeros establecidos en el país, es importante ver un poco de lo que relaciona a estas empresas offshore y que no van encaminadas a este mismo proceso de regularización y de suspensión y todo este proceso que hemos mencionado. Dentro de las características y generalidades que se tiene es que funcionan específicamente por las leyes de otros países donde se encuentra el inversor. Operan en los paraísos o en los conocidos como paraísos fiscales, que son aquellos donde no se graban impuestos sobre las rentas o ingresos de otros países, y estos países garantizan una cierta de confidencialidad sobre quiénes son los cuentavientes y de dónde provienen estos bienes, estos montos o este dinero. Sirven para trasladar activos y dineros de países en que radican, usualmente con el fin de evadir impuestos y ocultar fortunas. Es decir, se trasladan activos, se traslada dinero a estos países que usualmente se encuentran en ciertas islas y donde no tienen una mayor regulación, y entonces buscan evadir impuestos y buscan ocultar fortunas por lo mismo del tema de la confidencialidad. Claramente no es algo que así se maneja, pero usualmente se ha prestado para estas situaciones. ¿Cuáles son una de las características positivas de este tema? Pues que los inversores tienen mejor rendimiento, tienen una mejor ganancia, y los deudores al momento de buscar préstamos pues tienen unas tasas menores. Otra característica es que estas empresas tienen menos requisitos, tienen menos personal, no están sujetos al encaje ilegal y no cuentan con muchas o no cuentan con agencias específicas en los países en los que están establecidos. Y por último, ¿cuáles son los requisitos para funcionar dentro de Guatemala? Bueno, lo primero es que tienen que aceptar de forma escrita, incondicional e irrevocable quedar bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Prestar de forma periódica o ocasional cuando sea requerido toda la información a través de que requiera la Superintendencia de Bancos y que también puede requerir el Banco de Guatemala. Acreditar ante la Superintendencia de Bancos que se podrá realizar el intercambio de información necesaria referente a esta entidad con las entidades de supervisión en los países de origen de la entidad bancaria. También que las autoridades de supervisión del país de origen de esta entidad bancaria apliquen, o esta entidad, mejor dicho, offshore, apliquen estándares prudenciales internacionales. Y si no tienen muchos estándares, pues al menos que establezcan los mínimos que aplica Guatemala. Otra característica es que en dado caso sean temas de grupos financieros, que las empresas controladoras o responsables se comprometan a cubrir las deficiencias patrimoniales en que puedan recaer estas entidades. Aparte, tienen que comunicar a cada uno de los depositantes que están establecidos con estas entidades que no van a tener una cobertura del Fondo para la Protección de Ahorro. Esto lo deben de hacer con todos los que lleguen a hacer cualquier tipo de depósito. Y por último, como se puede autorizar, también se puede revocar. Y esta revocatoria la realiza la Junta Monetaria a través de un informe o informes que presente la Superintendencia de Bancos. Con esto concluyo el tema de exposición. Agradezco la atención brindada y deseo una feliz noche.